Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería Industria y Organizaciones, y en esta segunda sesión vamos a seguir abordando el tema de paletización en la logística de la cadena de suministro. Entonces vamos a hacer una revisión para iniciar de formas incorrectas de paletización. Y esta es una de las preguntas que nos hacen profesionales en el área logística de cadena de suministro, es ¿cuál es el patrón correcto? Entonces vamos a iniciar de unas malas configuraciones típicas. Aquí no podemos tener verdades absolutas, o la configuración perfecta. Eso implica el tipo de producto, el peso, la naturaleza, sí, pero basado entonces en la experiencia y en alguna revisión de literatura, ofrecerles a ustedes información de lo incorrecto y luego lo correcto y el método adecuado. Entonces, evitar posiciones y formas incorrectas en la ubicación de los productos y cajas sobre el pallet para generar la operación de paletización. A continuación se presentan algunas de estas. Entonces está el de desbordamiento. Entonces aquí va a ser muy importante que ustedes miren que el producto se sale del pallet. Eso es desbordamiento. ¿Cuál es la mejor práctica? Que el producto debe estar dentro del área de la plataforma del pallet. Una segunda es escoramiento. ¿Qué es escoramiento? No sé si ustedes ven que no están alineadas las aristas o las puntas de las cajas, lo cual genera inestabilidad y posible riesgo de movimiento. Están protuberancias. Podemos ver que los productos, que el primer tendido nivel está dentro de la plataforma del área, pero lo que es el segundo y el cuarto nivel, como lo pueden observar, lo estoy señalando, están por fuera. Eso genera inestabilidad de la carga, posibles riesgos, y carga adentrada. Vemos la plataforma, que es lo contrario a desbordamiento. Vemos que el producto, las cajas tienen una holgura respecto a los bordes de la estiba, también lo que genera un riesgo de inestabilidad. Otras configuraciones inadecuadas en la paletización: el cruzamiento inadecuado de la carga, las fisuras, las bolsas, las cavernas, las escaleras, fuerte adentramiento, desbordamiento, entre otras configuraciones. Mire que adentramiento y desbordamiento las vimos en la diapositiva anterior, que representan a continuación, afectan la estabilidad y la cohesión de la carga, es decir, su manipulación segura y posible daño del producto o accidentes a nuestro personal. Entonces miremos, por ejemplo, sin cruzamiento. Esto es un error muy típico de profesionales o analistas inexpertos en logística en el tema de configuración de carga. No generan un patrón, no generan una traba entre las cajas. Mire que simplemente las van a organizar, como lo podemos observar acá. No hay cruzamiento, se necesita el cruzamiento. Hay una doble fisura que tampoco es muy recomendada. Miren que acá tenemos unas cargas que están, unas cajas que están con una cara, las giramos. Esta doble fisura no es una buena práctica porque puede generar problemas de la cohesión y la estabilidad de la carga. Están bolsas que vemos que dejamos en la mitad como un hueco. Están también las cavernas que dejamos huecos y no se genera un buen cruzamiento. Y está la escalera, que esta sí es la más riesgosa y la que genera más inestabilidad, pudiendo generar accidentes o problemas con una manipulación ágil. ¿Por qué manipulación ágil? Porque el operario de la montacarga, la traspaleta, por temor a que se caiga o que haya una desestabilización de la carga, la va a manipular muy lenta. Entonces, no debemos evitar este tipo de patrones. Estos patrones se obtienen de diferentes estudios, tanto de experiencia en configuración de cargas. Alguna vez hicimos un estudio en una compañía que fabrica sanitarios, lavamanos y ese tipo de productos en la organización Corona, y tuvimos el ejercicio de hacer patrones de carga para más de 400 referencias. Entonces fue una experiencia, y de ahí se obtienen este tipo de ejercicios porque logísticamente tenía un impacto en almacenamiento, transporte y manejo de materiales. Miren que aquí están más. Por ejemplo, también está la de la chimenea, forma de chimenea, no es correcto. Bolsas, que ya lo habíamos visto, cavernas, carga de entrada. Miren, por ejemplo, este pasillo, quedan como esos espacios, por eso se llama pasillo, porque quedan espacios, y esos espacios
también afectan el aprovechamiento del volumen o la capacidad de carga tendida del pallet o la estiba. Entonces, ¿qué impactos negativos se generan? ¿O qué generan esos impactos negativos? Afectación del tiempo de eficiencia del descargue del transporte y manipulación por problemas de cohección e inestabilidad. Nos vuelve más lentos. Se pierde ese potencial. Utilización adecuada en el uso de área y volumen de la capacidad de almacenamiento. Estivas que no tengan el mejor aprovechamiento, que tengan espacios vacíos. Tengo menor producto por estiva. Quiere decir que en un hueco o en una posición de almacenamiento van a haber menos producto del máximo potencial. El espacio libre entre cargas genera escoramiento, daño, hundimiento de la carga. Se genera también ese efecto con cargas muy adentradas, como lo vimos en las imágenes. Por ejemplo, esta es la de entrada. Miren todo el espacio que se pierde, aquí lo estoy señalando. Y miren el escoramiento, entonces alta inestabilidad. La manipulación de cargas con mucho escoramiento o fuertes protuberancias genera desaprovechamiento del espacio y riesgo de accidentes. Y lo otro, afectación para la utilización de los equipos de manejo de materiales mecanizadas automatizadas. Entonces, cuando tengo con sistemas ASRS, Automated Storage, Retrieval Products, es decir, sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación de productos automatizados, la estiva o la paletización debe quedar perfecta. Si tienen este tipo de problemas, se pueden generar accidentes, se puede dañar la máquina, se puede parar el proceso. Entonces, cuando tengo mecanizado y automatizado, la configuración de la estiva debe llegar a un nivel de perfección, es decir, debe tener, debe ser uniforme y cumplir con todas las condiciones de estabilidad y cohesión. Entonces, una cohesión natural, entonces aparece ese concepto de estructura y cohesión de la carga. Entonces aparece ese concepto tan importante en la paletización como es la cohesión. Y existen dos tipos de cohesión, una natural que se genera con patrones de cruzamiento de la mercancía o la carga, y la organización en pilas de esas cajas en la paletización mejora la resistencia más que la cohesión de la carga. Entonces mire que siempre va a ser importante las decisiones de configuración de patrones y cruzamiento de la mercancía. También vemos cómo organizando en filas o en pilas verticales la carga se mejora la resistencia y hay más cohesión. ¿Qué más cohesión? Hay más estabilidad. Es decir, naturalmente la carga entre ella misma se cohesiona, se amarra y se hace más estable. La colocación de caja sobre caja genera mejor resistencia también a la compresión, y eso se debe tener desde el diseño del producto, el diseño de la caja, desde este proceso. Y cohesión artificial es utilizando material de embalaje adicional a las cajas o a los bultos, con papel estrés, flejes o materiales antideslizantes. Entonces, lo natural es lograr una cohesión en la estructura y la estabilidad de la carga con el patrón de cruzamiento, con el patrón de configuración. Y el otro, el artificial, ya se incluyendo material de embalaje, especialmente papel estrés, flejes, otro material antideslizante como bandejas de cartón y otros elementos que vamos a revisar. Por lo tanto, una adecuada estructura de paletizado incrementa la estabilidad, generando menor riesgo de rotura y daños en la mercancía. También una carga paletizada contribuye a la eficiencia operacional, utilización de recursos de espacio y productividad en la logística, transporte, almacenamiento, manejo de materiales, capacidad de carga de vehículos, entre otros. ¿Qué queremos entonces decir con esto? Que debemos garantizar en la operación de paletizado una cohesión, idealmente natural, por patrón de configuración del patrón de la carga, que se amarre entre ella misma, que se haga una traba entre las cajas que garantice su estabilidad, y en caso que no sea posible por la naturaleza del producto, que lo hagamos a través de material de embalaje, flejes, papel estrés, y todo eso contribuye a mejor utilización de recursos y otros beneficios en la logística eficiente. Y otra reflexión que queremos nosotros generar es qué le sucede a una carga
estivada en la manipulación. ¿Qué le sucede a esa estiva? ¿Sí? Entonces vemos que después de paletizar, aquí hay un buen patrón. Miren que este es como una vez finaliza. Durante el traslado hay un movimiento en el montacarga. Vemos que tiende a abrirse o a tener, digamos, cierta tendencia a desconfigurarse. Y una vez en el suelo vemos que hay un pequeño desajuste normal por el movimiento y la dinámica que tuvo. De allí la importancia de una adecuada configuración, porque si no se paletiza bien durante ese movimiento, hay problemas de estabilidad, insisto, se puede caer, generar el accidente, dañar el producto y generar afectaciones inclusive ante el cliente por no cumplirle adecuadamente. Entonces surge esa pregunta, ya vimos lo incorrecto, ya vimos temas de cohección, vimos patrones adecuados, ahora sí, cómo configurar adecuadamente una carga paletizada, cómo desarrollar esos patrones de cruzamiento. Entonces vamos a mirar dos enfoques. ¿Qué es importante siempre? Recuerden las características de la caja y el tipo de carga, porque ello puede conllevar a que un patrón sea aplicable o no. Pero de nuevo, estos son patrones o recomendaciones generales y esta es la mejor práctica posible. Enfoque 1. Configuración o patrón de paletizado. Organice los primeros 3 o 4 niveles o tendidos en columnas, haciendo coincidir verticalmente las esquinas de las cajas o las aristas. Aquí lo pueden ver gráficamente. Las primeras 3 o 4 las hago coincidir y aquí le hago un cruzamiento. Mire que una las organizo en el sentido del ancho y el otro en el sentido del largo, ¿sí? Y lo hago en filas, primeros 3 o 4 tendidos de la columna. Y los últimos tendidos los hago trabados. ¿Qué es trabados? Es que los hago en orden inverso. Por ejemplo, primero acá los tenía hacia el ancho, las últimas dos va a estar a lo largo, y este lo tenía a lo largo y las últimas dos van a estar a lo ancho. Ese es un patrón que ha funcionado muy bien en muchas empresas, mucho tipo de carga, y digamos lo podríamos recomendar y ser muy funcional y muy sencillo de aplicar. Esos son los resultados prácticos que nos entregan este tipo de cursos que ofrece nuestra compañía, formación práctica. Y segundo, organice las cajas en columnas, garantizando que coincidan las esquinas, como explicamos el método 1, e intercale cada nivel es una hoja de cartón corrugado hasta finalizar. Entonces mire que acá ya estamos adicionando elemento de embalaje, que era una de las recomendaciones para la cohesión. Entonces este es cohesión artificial, porque son unas hojas de cartón que dan adherencia, que van a ayudar entonces a esa estabilidad y cohesión, y este es netamente cohesión natural debido a trabas y cruzamientos del producto. Por eso una configuración adecuada de la paletización debe permitir aprovechar la altura, el volumen, el área de superficie ocupada en totalidad. Recuerden que no debe haber ni adentramiento, ni desbordamiento, ni protuberancias. Y miren acá también podemos ver cómo se traba la mercancía, generando esa cohesión, esa estabilidad. También la mercancía sobre un pallet tiende a moverse en su manipulación, ya lo habíamos explicado, por lo cual se requiere compresión vertical del embalaje y estabilidad. También el uso de sunchos. Cuando el embalaje está mal cruzado o se hace mal la traba o el patrón de los niveles de paletización no es adecuado, ¿sí? Como hablábamos, primero 3 niveles con una configuración, un cruzamiento, los últimos 2 con otra para generar la traba, o no utilizar estos elementos como sunchos o papel estrés, estamos generando deterioro o accidentes. Cuando los productos superan el tamaño del pallet, se debe asegurar la estabilidad de la carga evitando daños o accidentes. Utilizar sunchos, papel estrés, las cajas deben apilarse sobre sus aristas o sus bordes, allí está la mayor resistencia, y siempre respetar las restricciones logísticas, evitar contaminación cruzada, respetar altura y demás. Entonces, en esta segunda parte queríamos conversar sobre paletización, sobre prácticas adecuadas e inadecuadas y cómo realizar un patrón de configuración adecuado. Recuerden, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería e Industria y Organizaciones, y nos vemos en una tercera y última sesión relacionada con el tema de paletización. Muchas gracias.